Se ve bien la pantalla, ¿no ve, chicos? Creo que sí. Creo que sí. Ya, en esta clase vamos a hacer la resolución del método simplex, pero de casos de minimización. Solamente vamos a ver un ejercicio. Este es el siguiente ejercicio, en el cual nos dan la función objetivo que nos dice que es la minimización de z es igual a 60x1 más 80x2. Eso está sujeto a restricciones, las cuales son 120x1 más 100x2 mayor o igual a 1000. Y la segunda restricción, 2x1 más 5x2 mayor o igual a 30. Y como sabemos, todos los ejercicios de programación lineal tienen la restricción de no negatividad. Es por eso que dice x1 y x2 es mayor o igual a 0. Ya chicos, para esto tenemos que llevar primero a su forma estandarizada. Es decir, que tenemos que llevar las inecuaciones en ecuaciones con signos de igualdad. Cuando les he explicado sobre lo que es el método simplex de casos de maximización, les había dicho qué variables tenemos que agregar cuando es menor o igual, mayor o igual, o en este caso tal vez igualdad. Pero para hacerles recuerdo, cuando es menor o igual, hemos dicho que tenemos que agregar una variable de holgura. Cuando es mayor o igual, que es en el caso de este ejercicio, tenemos que agregar dos variables. Una variable que es la variable superflua, o el licenciado también lo llama variable de holgura, pero en este caso, en la maximización, esta variable se sumaba, pero en el caso de minimización, esta variable se resta. Y también tenemos que adicionar una variable artificial. Y cuando es signo de igualdad, tenemos que agregar una variable artificial. Bien, ahora sabiendo esto, vamos a empezar. La primera restricción que nos dice 120x1 más 100x2 tiene un signo mayor o igual, entonces tenemos que agregar dos variables, una variable superflua y una variable artificial. La superflua o de holgura va a ir con signo negativo. ¿Por qué? Porque se supone que en esta restricción, en este lado, en el miembro izquierdo, está sobrando una cierta cantidad. Es por eso que dice mayor o igual, porque está excediendo los 1000 que tenemos en el miembro derecho. Es por eso que esta variable va a ir con signo negativo. Y además vamos a agregar una variable artificial, la cual su coeficiente va a ser m. Ahora en la segunda restricción es 2x1 más 5x2. De igual manera es mayor o igual, entonces tenemos que agregar dos variables. En este caso no podemos agregar x3 porque no es el mismo valor, o tal vez sí, pero es muy probable que no sea el mismo valor. Entonces tenemos que denominar de otra forma a esa variable. Entonces en x3 vamos a poner 0 para que esa variable no afecte lo que es esa restricción. 0x3 más 0mx4. Ahora sí vamos a agregar la siguiente variable de holgura o superflua con signo negativo x5 más la variable artificial mx6. Esta restricción ahora ya va a estar igualada, ya no va a tener signo mayor o igual, va a ser igual a 30 y la restricción 1 va a ser igual a 1000. Ahora tenemos que poner de la misma manera la restricción de no negatividad. Como hemos agregado variables, todas las variables que hemos agregado también deben estar acá. Es decir, x1 y x2 ya teníamos. Lo que hemos agregado es desde x3 hasta x6. Así que también las vamos a anotar y estas variables tienen que ser mayores o iguales a 0. Seguidamente de eso vamos a fabricar lo que va a ser nuestra tabla inicial. En maximización solamente teníamos lo que es la fila donde se ponían las variables, la denominación de las variables, y luego las variables básicas y z.
pero en este caso se van a agregar algunas filas. La primera fila va a ser de C sub J. ¿Esta fila qué es o qué representa? Representa en esta parte, en la función objetivo, chicos, también van a afectar las variables que hemos agregado. X3, que es la variable superflua o la de holgura, pero con signo negativo, no tiene que afectar. Entonces, va a ir con signos, con un coeficiente de 0 en la función objetivo. Va a ser 0x3. La variable artificial sí va a ir con coeficiente de m. Y la siguiente variable superflua, que es x5, también va a ir con coeficiente 0. Y la siguiente variable, que es la variable artificial, va a tener el coeficiente de m. Entonces son estos coeficientes lo que vamos a copiar en lo que es C sub J. Es decir, vamos a copiar 60 de x1, 80 de x2, 0 de x3, m de x4, 0 de x5 y m de x6. Ahora en la siguiente fila van a ir la denominación de las variables. Como tenemos 6 variables, va a ir desde 1 hasta 6. Luego en esta parte que dice variables básicas, va a ir las variables que están en la base. En este caso tenemos 2 variables que son las básicas. La variable superflua no puede ir como variable básica porque tiene signo negativo. Entonces vamos a tomar la otra variable que hemos agregado en esta restricción, que en este caso sería la variable artificial. Entonces vamos a copiar x4 y para la otra restricción tampoco puede ir x5 porque tiene signo negativo. Entonces vamos a tomar lo que es x6, que es nuestra variable artificial. Y tenemos que recordar que estas variables son variables artificiales, por lo tanto tienen un coeficiente de m ambas. Entonces vamos a poner aquí también su coeficiente, m para x4 y m para x5. Ahora lo que es en x4, en la fila de x4 vamos a copiar los coeficientes de la restricción. En x1 tenemos como coeficiente 120. Aquí está, 120 x1, para x2 es 100, para x3 es menos 1, no nos vamos a olvidar del signo, chicos. Para x4 no vamos a tomar en cuenta la m, sino vamos a tomar en cuenta un 1. Entonces es 1, para x5 es 0 y para x6 es 0. Todo eso vamos a copiar acá. Y al último vamos a tener una columna que dice solución. En esta columna vamos a agregar lo que está en el miembro derecho de las restricciones. En este caso, de la primera restricción es 1000. Entonces vamos a poner igual a 1000. Ahora para la fila de x6 vamos a copiar igual los coeficientes de la segunda restricción, que en este caso es 2 para x1, 5 para x2, 0 para x3, 0 para x4, menos 1 para x5 y 1 para x6. Y la solución es igual a 30. Ahora, la nueva fila que se está agregando, chicos, es z sub j. Para hallar lo que es z sub j, tienen que multiplicar cada uno de los coeficientes por lo que es m o por lo que es el coeficiente de esta variable. Entonces vamos a tener 120 por m, 120m. Lo mismo vamos a hacer para cada columna esto, chicos. Entonces 2 por m es 2m. Tenemos que sumar esto, 120m más 2m sería 122m. Ese va a ser el valor de z sub j. Y lo mismo hacemos para cada una de las columnas. 100 por m es 100m. 5 por m, 5m. Sumamos y nos sale 105m. Para x3 nos sale menos m. Menos 1 por m, menos 1m. 0 por m es 0. Menos 1m por más 0, menos m. Para x4 tenemos un valor de m, para x5 menos m, para x6 m. Y lo mismo vamos a hacer con la columna de solución. Entonces 1000 por m nos sale 1000m. 30 por m, 30m. Sumamos y nos da un total de 1030m.
Ahora para nuestra última fila que estamos agregando en esta tabla, sería C sub J menos Z sub J. Entonces 60 menos 122M. Estos dos valores no lo podemos restar porque esta tiene M y esta no. Entonces la escribimos tal y cual está. 60 menos 122M. Y lo mismo para cada una de las columnas. 80 menos 105M, 80 menos 105M. 0 menos M más M. M menos M, 0. 0 menos M más M. M menos M, 0. Ahora ya está nuestra tabla inicial completa. Ahora sí podemos hacer lo que hacíamos en lo que es la maximización, que es elegir nuestra columna pivote y también nuestra fila pivote y por lo tanto vamos a hallar el elemento pivote. Entonces, la columna pivote, chicos, es aquella columna que tiene la cantidad más negativa de la fila de Z sub J menos, perdón, C sub J menos Z sub J. Para esto vamos a darle un valor a lo que es M. Vamos a suponer que M es 100. Entonces, haciendo las operaciones, tenemos que esta columna nos da la cantidad más negativa. Por lo mismo, esta columna va a ser nuestra columna pivote. Ahora, para hallar lo que es la fila pivote, tenemos que dividir la columna de solución entre la columna pivote. Entonces, tenemos 1000 dividido entre 120, nos da igual a 8,33. Y 30 dividido entre 2 nos da igual a 15. Ahora, en esta parte es lo mismo que maximización. Para saber cuál es la fila pivote, tenemos que ver cuál es el residuo mayor negativo. En este caso sería 8,33 porque 15 es mayor a 8,33. Entonces esta va a ser nuestra fila pivote. Y el elemento pivote es la intersección entre la columna pivote y la fila pivote. Entonces este sería nuestro elemento pivote. Ahora, una vez hallado la columna pivote y la fila pivote, sabemos ya cuál es la columna o la variable que va a entrar a la base y cuál es la variable que va a salir de la base. Es decir, la variable que va a entrar a la base es x1, que es la columna pivote, y la que va a salir es x4, que es nuestra fila pivote. Ahora vamos a hallar los valores de nuestra nueva fila pivote. Entonces vamos a copiar los valores de la fila pivote. En este caso sería 120, 100, menos 1, 1, 0, 0 y 1000. Y para hallar los nuevos valores de la fila pivote, vamos a dividir entre el elemento pivote. Hemos dicho que el elemento pivote es 120. Entonces 120 vamos a dividir cada una de las cantidades entre 120. Entonces tenemos que x1 es igual a 1, 5 sextos, menos 1 sobre 100, 1 sobre 100, 0, 0 y 25 tercios. Esa es ahora la nueva fila para la nueva tabla que vamos a hallar. Ahora, para hacer las demás filas de nuestras variables, es decir, para x6 tenemos que hallar los nuevos valores de toda la fila. Si tuviéramos más variables, tendríamos que hacer lo mismo para todas las variables. Entonces, decimos que para hallar los nuevos valores de las filas restantes de la o las variables, utilizaremos la siguiente fórmula. La nueva fila va a ser igual a menos B por C sobre el elemento pivote. ¿Qué es A para nosotros? A es el elemento de cada columna de la fila que hallaremos, chicos. En otras palabras, vamos a hallar para lo que es la fila de X6. A es cada uno de estos valores. Todos estos valores son A, que lo vamos a utilizar de acuerdo a la columna que vayamos hallando. Ahora B. Nos dice que B es el elemento de la columna que estamos hallando, pero tomando en cuenta la fila pivote. Es decir,
Vamos a hallar los nuevos valores para X6. Pero para hallar los nuevos valores de esta fila, tenemos que hallar los valores de cada una de las columnas, es decir, para X1, X2, X3, X4. Entonces, el elemento o B va a ser igual al elemento que está en la fila pivote, pero de la columna que estamos hallando. Y por último, C es el elemento pivote de cada fila que estamos hallando. Entonces vamos a hallar los nuevos elementos para X6. Entonces tenemos para X1. Es decir, vamos a hallar esta fila, pero vamos a empezar por X1. Entonces, para X1 tenemos que A, que es el elemento de cada columna de la fila que hallaremos, en este caso es 2. Este es A. Menos 120, que es B. Por 2, que es C. Y esto va a estar dividido entre el elemento pivote. El elemento pivote es esto, chicos, no se van a olvidar. La intersección de la columna pivote con la fila pivote. Eso nos da un total de 0. Y es lo mismo para cada uno de las columnas de la fila. Lo mismo vamos a hacer para X2. Lo mismo para X3. Sí o sí. Ya. Ya, chicos, estábamos acá. Entonces vamos a usar esta fórmula para hallar los elementos, pero tenemos que hallar para cada uno de estos, para cada una de las columnas, chicos. Entonces vamos a tener que la nueva fila de X6 va a ser para X1 va a ser 0, para X2 va a ser 10 tercios, para X3 1 sobre 60, para X4 menos 1 sobre 60, para X1 menos 1, para X5, perdón, para X6 1 y para la solución 40 sobre 3. Una vez hallado esto, vamos a crear nuestra nueva tabla. Si tuviéramos en esta parte más variables básicas dentro de la tabla, tuviéramos que hacer para cada una de las variables. Esta parte tuviéramos que hacer para cada una de las variables. Pero como en este caso solamente nos queda X6 porque la otra es nuestra fila pivote, con eso ya habríamos terminado en esta parte. Y vamos a crear ya. Y vamos a crear nuestra nueva tabla. En este caso, lo que va a salir es X4. Y como hemos dicho en esta parte, la variable que entra a la base es X1. Entonces vamos a poner en vez de X4, X1. Y entonces el coeficiente de X1 ya no es 60. Su coeficiente ya no es M, va a ser 60. Entonces esto va a estar, el 60 va a ir a pasar como el coeficiente de X1. Aquí teníamos M antes porque la variable era X4. En este caso va a ser 60. Y vamos a copiar los nuevos coeficientes que hemos hallado con la fórmula de hace rato. En este caso, lo único que he cambiado, chicos, es ya no lo he puesto en fracción, sino lo puse en decimales. Una vez copiado esto, copiamos igual la nueva fila para X6, lo que hemos hallado también, todos estos valores. Lo copiamos y X6 sigue siendo una variable artificial. Por lo mismo, en la función objetivo, su coeficiente es M. Entonces, en la nueva tabla va a seguir siendo M el coeficiente. Ahora, una vez copiado esto, tenemos que hallar nuevamente lo que es Z sub J y C sub J. Ahora, para esto, vamos a multiplicar igual todos los elementos de esta fila
por lo que es el coeficiente de x1, que es 60, y todos los elementos de x6 por lo que es el coeficiente de x6, que es m. Entonces, tenemos 60 por 1, 60. M por 0, 0. Entonces, en z sub j solo tenemos 60. Ahora, 60 por 0,83 nos da 49,8. Y 3,33 por m es 3,33 m. Sumamos estos dos valores y tenemos 3,33 m más 49,8. Y lo mismo para cada una de las columnas, chicos. Y también incluida la solución. Una vez hecho esto, tenemos que hacer la siguiente fila, que es la c sub j menos z sub j. En esta parte solamente es restar estos dos valores. 60 menos 60 nos da 60. Perdón, nos da 0. Perdón, chicos, aquí está la nueva fila. Entonces tenemos 60 menos 60 nos da 0. 80 menos 80 nos da 0. 0. Ay, no, ¿qué pasó aquí? Perdón, van a disculpar, chicos. Ya. Entonces tenemos 60 menos 60 es igual a 0. 80 menos todo lo que está acá, tenemos igual 30,2 menos 3,33 m. ¿Por qué este se vuelve negativo, este más 3,33? Porque es 80 menos 3,33 m más 49,8. Es decir, que el signo negativo va a afectar a todo esto. Ahora 0 menos 0,017 m más 0,498, de la misma manera va a afectar el signo negativo y por eso está cambiando de signo esta parte. Y lo mismo hacemos para todas las columnas, chicos. En solución no hace falta que hagamos eso porque no tenemos con qué restar, así que se queda ahí la solución. Ahora tenemos que ver si es que tenemos números negativos en lo que es la fila de C sub j menos Z sub j. Suponiendo que eso tiene un valor de 100, tenemos 30,2 menos 3,33 por 100 nos da un valor de menos 302,8. Ahora lo mismo vamos a hacer en este otro. Menos 0,498 menos 0,017 por 100. Vamos a suponer que m es 100. Eso nos da un valor de menos 2,18. Este sabemos que no va a ser un valor negativo porque 1,017 por m menos 0,498 nos va a salir positivo. Entonces ya no hay necesidad de hacer esto. Entre estos dos, la cantidad mayor negativa sería la columna de x2. Entonces esta va a ser nuestra nueva columna pivote. Ahora para hallar lo que es nuestra fila pivote, volvemos a dividir lo que es la solución con los elementos de la columna pivote. Tenemos 8,33 dividido entre 0,83 es igual a 10,04. 13,33 dividido entre 3,33 nos da igual a 4,003. Entonces, entre estos dos, el menor positivo es lo que nos da el resultado de 4,003. Entonces, esa va a ser nuestra nueva fila pivote. Y nuestro elemento pivote sería la intersección de la columna con la fila. Entonces, nuestro elemento pivote sería 3,33. Una vez hallado esto, podemos decir que la variable que va a entrar a la base es x2 y el elemento que va a salir de la base es x6 o la variable que va a salir.
Entonces tenemos que hallar los nuevos valores para lo que es nuestra fila pivote. Entonces vamos a copiar primero cada uno de los coeficientes de la fila pivote, es decir, de la fila de X6. Copiamos todo, 0, 3,33, 0,017, menos 0,017, menos 1, 1 y 13,33. Ahora, para hallar los nuevos elementos de la fila pivote, tenemos que dividir toda esa fila entre el elemento pivote. El elemento pivote habíamos dicho que era esto, que es 3,33. Entonces tenemos que dividir entre eso cada uno de los valores. 0 dividido entre 3,33 nos da 0. 0,33 dividido entre 3,33 nos da a 1. 0,017 dividido entre 3,33 nos da 0,0051. Y así tenemos que hacer para cada una de las columnas, incluida la última que es la de solución. Una vez hallado esto, tenemos que hallar los nuevos valores para x1, es decir, para la fila de la variable que sobra en la tabla. Entonces volvemos a aplicar la fórmula que hemos visto hace rato, que nos decía que la nueva fila va a ser igual a A. En este caso, para x1, A sería el elemento de la fila que estamos hallando, pero de la columna también que estamos hallando, es decir, x1. Entonces tenemos el valor de 1, menos B. B nos dice que es el elemento de la columna que estamos hallando, pero de la fila pivote. Es decir, de la columna que estamos hallando es x1, pero tomando en cuenta el elemento de la fila pivote, entonces sería 0. 0 por este va a ser el elemento de la fila que estamos hallando, pero tomando en cuenta la columna pivote. Nuestra columna pivote era esta. Entonces vamos a tomar en cuenta este elemento que es 0,83. Esto va a ser dividido entre el elemento pivote. El elemento pivote hemos dicho que es esta cantidad, que es 3,33. Entonces, haciendo operaciones, tenemos x1 es igual a 1. Lo mismo para x2. Para x2a sería, como estamos hallando x2, nuestra a en este caso va a ser 0,83. Menos b. B va a ser de la fila pivote de la columna que estamos hallando. Es decir, 3,33 por el elemento de la columna que estamos hallando, pero tomando en cuenta la fila pivote, es decir, 3,33. Perdón, 8,33. Esto va a ser dividido entre el elemento pivote, que es 3,33, y esto nos da un resultado de 0. Para x3, a va a ser igual a 0,083, que es esto, menos b va a ser esto, por 0,83, que es esto, dividido entre el elemento pivote, 3,33. Esto nos da un resultado de 0,04, y lo mismo hacemos para cada una de las columnas, incluida la solución. Una vez que hayamos terminado de hacer esto, vamos a tener lo que es nuestra nueva fila de x1. Entonces tenemos que x1 es igual a 1, 0, 0,004, 0,012, 0,25, menos 0,25 y 5,007. Ahora tenemos que crear nuestra nueva tabla simplex. Y para esto hacemos lo mismo, chicos. Vamos a copiar los datos que tenemos hasta acá. X1 nos dice que es todo esto. 1, 0, 0,04, 0,012, 0,25, menos 0,25, 5,007. Ahora, en esta fila teníamos lo que era la variable x6, pero en esta parte ya hemos visto que x6 va a salir y x2 va a entrar.
Entonces vamos a escribir acá x2, ya no lo que era x6. Y por lo tanto también su coeficiente va a cambiar. De x2 su coeficiente es 80, entonces vamos a poner 80. Y vamos a anotar los valores que hemos hallado para x2. 0, 1, 0,051 y así sucesivamente. Una vez hecho esto, ahora sí tenemos que hacer operaciones para hallar lo que es z sub j y c sub j menos z sub j. Para c sub j es lo mismo. Vamos a multiplicar cada uno de los elementos que están en la fila de x sub 1 por el coeficiente de x sub 1, que sería 60. Entonces, 1 por 60, 60. 0 por 80 sería 0. 60 más 0, 60. Y lo mismo para cada una de las columnas. Una vez hallado esto, tenemos que restar c sub j menos z sub j. 60 menos 60, 0. 80 menos 80, 0. Y así para cada una de las columnas, chicos. Ahora, en solución solamente es multiplicar esto por esto, es decir, 5,007. Ahora, para ver si tenemos que seguir haciendo iteraciones, tenemos que ver si en la fila de c sub j menos z sub j tenemos algún negativo. En este caso ya no tenemos negativos. 0,648 no es un número negativo. M menos 0,312. Supongamos que M es 1, el resultado va a seguir siendo positivo de esa columna. Ahora 9 es un número positivo y M menos 9 también va a ser un número positivo. Entonces, esta sería ya nuestra tabla con la solución óptima. Entonces, vamos a decir que para x1 nuestro valor es 5 porque lo vamos a redondear. Para x2 es 4 y supongamos que z era costo. Entonces vamos a tener un costo de 620. Y ahí terminaría, chicos, el ejercicio. ¿Tienen alguna duda, chicos? Mauricio, yo quisiera saber cómo la ha cambiado de negativo y le ha agregado la variable n. ¿En cuál? ¿En acá? ¿O en la Sí, tabla? no en la anterior. ¿En esto? Sí, porque le ha agregado la variable m, ¿verdad? Y les ha cambiado de signo. ¿En qué parte dices? ¿En esta de acá? Sí, en fórmula de las ecuaciones. Ya. ¿Y dónde está lo que hemos cambiado de signo? En menos x3. ¿Por qué Ah, menos ya. x? Aquí, chicos, como les había dicho, cuando tiene signo mayor o igual, tenemos que agregar dos variables. Cuando tienes el signo menor o igual, solamente se agrega una variable. Y cuando es signo de igualdad, de la misma manera se agrega una variable. Cuando es menor o igual, se agrega una variable de holgura que va con signo positivo. ¿Por qué con positivo? Porque como nos dice, esto es menor que esto. Entonces quiere decir que aquí está faltando una cantidad para que sea igual a esto. Entonces por eso se pone con signo positivo, porque se supone que la variable que estamos aumentando va a hacer que estos dos miembros se igualen. Ahora, en el caso de que sea mayor o igual, como es el caso de esta restricción, tenemos que agregar dos variables. Una variable que es la variable de holgura, pero en este caso se le agrega con signo negativo. Por ejemplo, en este caso hemos puesto menos x3. ¿Por qué agregamos con signo negativo? Porque en la restricción nos está diciendo que esto es mayor a esto.
Es por eso que lo estamos agregando con signo negativo, porque estamos restando el exceso que existe en este miembro para que se iguale a lo que es este miembro. Y ahora tenemos que agregar también una variable artificial. La variable artificial va a ir con signo positivo y con coeficiente m. Y eso sería, chicos. En sí agregamos estas variables porque la teoría no los dice en sí. Entonces, cuando nos indica que es mayor e igual, se agrega dos cosas, la de holgura y la de la artificial. Sí, exacto. Y si fuera menor, solo positivo. Sí, si fuera menor o igual, solamente tendrías que agregar la variable de holgura con signo positivo. Cuando es mayor o igual, la variable de holgura con signo negativo y la variable artificial. Y en el caso de que la restricción ya sea con signo de igualdad, solamente se agrega la variable artificial. Cuando va a ser igual, digamos, entonces solo se va a agregar la m. Sí, solamente esta. Ahí está bien, gracias. Está bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Auxi, este método también se llama el método de las M o ese es otro método aparte. Es ese mismo. ¿Y solo se usa el método de las M en minimización o también se puede usar en maximización? También se puede usar en maximización porque hay algunos ejercicios de maximización que no tienen todas las restricciones con signo de menor o igual. Es decir, que alguna de sus restricciones puede tener el signo mayor o igual o el signo de igualdad. Y en ese caso tendríamos que agregar lo que es la variable artificial. Y la variable artificial tiene coeficiente de m, así que ya tendríamos ahí las m's. Por lo mismo, sí puede entrar en maximización también lo que es las m's. Ya, gracias, Auxi. De nada. ¿Otra duda, chicos?